Hola a todas y todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a iniciar nuestro curso de análisis de clasificación, técnicas de clasificación con el programa NAEM. ¿Qué hace un análisis de clasificación? Clasifica o ubica unos clientes nuevos en unas categorías previamente definidas en una variable y. Para realizar este análisis debemos definir una variable y que debe ser cualitativa y entrenar una función por medio de unas variables X que van a permitir explicar el comportamiento de esa variable Y. Cuando ya se tiene la función, el trabajo de esta función es que cuando lleguen clientes nuevos, entran a la función y esta función los va a clasificar o ubicar en una de las tres categorías previamente definidas en la variable Y. Esta variable Y puede tener 2, 3, 4 categorías o las que uno necesite. Algunas de las técnicas que vamos a ver en este curso son árboles de decisión, random forest, regresión logística, red neuronal, Naive-Bayes, vecinos más cercanos, máquinas de vectores de soporte, CN2, entre otros. La primera técnica que vamos a ver son los árboles de decisión. Un árbol de decisión es un algoritmo predictivo de aprendizaje supervisado no paramétrico que se utiliza tanto para tareas de clasificación como de regresión. Tiene una estructura de árbol jerárquica que consta de un nodo raíz, ramas, nodos internos y nodos de hoja. Es uno de los algoritmos más utilizados en Machine Learning por su sencilla implementación y fácil interpretación, además de determinar reglas de decisión permitiendo la toma de decisiones futuras. Existen diferentes tipos de árbol, como Chai exhaustivo, CTR, Quest, IDR3, C4.5, CAR, entre otros. ¿Para qué sirve un árbol de decisión? Para abordar problemas tales como la clasificación, predicción y segmentación de datos para tomar decisiones futuras. Esta técnica permite segmentación, establecer las principales características de los grupos o segmentos encontrados para clasificar un cierto ítem o caso. Clasificación, asignar ítems o casos a uno de los grupos en que está particionada una población. Predicción, establecer reglas para hacer predicciones de ciertos eventos. Reducción de la dimensión de los datos, identificando estas variables. Identificación, interrelación. Identificar qué variables y relaciones son importantes para ciertos grupos. Recodificación, discretizar variables o establecer criterios cualitativos. Ventajas. Nos entrega reglas de negocio fácil de interpretar. Permite capturar relaciones no lineales. Permite relaciones no lineales entre las variables explicativas y las variables dependientes. Poca preparación o gestiones previas a los datos, como datos faltantes, atípicos, variables que siguen una cierta distribución. Algoritmo no paramétrico. No hace suposiciones sobre las distribuciones de probabilidad de los datos de la muestra. Flexibilidad. Se pueden aprovechar para tareas de clasificación y regresión. Insensible a las relaciones subyacentes entre los atributos. Esto significa que si dos variables están altamente correlacionadas, el algoritmo solo elegirá una para realizar la división. Selecciona las variables más importantes que permiten explicar la variable y. Sirven tanto para variables y dependientes cualitativas como cuantitativas. Se pueden categorizar variables cuantitativas y volverlas cualitativas. Desventajas. Propenso al sobreajuste. El modelo al predecir nuevos casos no estima con el mismo índice de acierto. Esto se puede evitar mediante el proceso de poda de árbol. Estimadores de alta varianza. Sensibles a pequeñas variaciones en los datos. Pequeñas variaciones pueden hacer que salgan árboles distintos. Sensible al desbalanceo. Que las categorías de las variables y estén desproporcionadas. Más costoso. Puede ser más costosos de entrenar en comparación con otros algoritmos. Se ven influenciados por los outliers, creando árboles con ramas muy profundas que no predicen bien para nuevos casos. Hoy vamos a trabajar con la nueva versión del NAEM. Esta nueva versión integra un asistente de inteligencia artificial y su navegación es más intuitiva. Asistente de inteligencia artificial basado en ChatGPT.
donde responde preguntas e incluso creando flujos de trabajo automáticamente según sus instrucciones. Permite a los usuarios crear su propio asistente de inteligencia artificial o aumentar sus flujos de trabajo, capacidades de visualización mejoradas e informes estadísticos disponibles en Labs. Para iniciar a trabajar en esta nueva versión, le vamos a dar aquí en crear un nuevo flujo de trabajo. Aquí le vamos a escribir el nombre del nuevo flujo de trabajo y le decimos crear. Aquí ya tendremos nuestra nueva hoja de trabajo. Si vas a iniciar ya acá adentro, le das clic acá y aquí le puedes decir que te cree una nueva hoja de trabajo y el proceso va a ser el mismo. Le das el nombre, le dices crear y en este costado podrás ver el nuevo proyecto o flujo de trabajo. Aquí en esta parte vas a tener los nodos, le das clic acá y puedes arrastrar un nodo hasta la hoja de trabajo. Por favor, no olvides ir guardando. Aquí en esta parte, él nos va a mostrar todos los flujos de trabajo que tenemos. Acá en esta parte, él nos va a mostrar todos los nodos que tenemos para trabajar. Y acá en esta parte nos va a mostrar la descripción del nodo. En este caso, este que tenemos activo. Para agilizar el trabajo, en la descripción del video te he dejado la lista del nombre de todos los nodos que vamos a usar en este análisis de árbol de decisión. La idea es copiar el nombre, llevarlo acá a este buscador, pegarlo ahí y él aquí ya nos va a aparecer el nodo que necesitamos. Si lo arrastramos con el mouse, lo podemos ir llevando acá a la hoja de trabajo. Y así hacemos con cada uno de los nodos que aparecen acá. Copiamos acá y él aquí nos va a aparecer el nodo en primer lugar, lo llevo y lo arrastro hasta el flujo de trabajo. Entonces la idea sería organizar por lo menos estos primeros nodos para agilizar el trabajo. Con lo que vaya apareciendo aquí también nos podemos ir ayudando, él nos va dando como las categorías del nodo. Este primer nodo nos permite cargar la base de Excel y también aquí podemos colocarle un comentario o colocarle un nombre al nodo. Digamos que en este caso le puse cargar base y así puedo ir nombrando cada uno de los nodos para que nos quede marcado el flujo. Si le damos doble clic al nodo o le damos en este piñoncito, él nos va a permitir configurar el nodo. Para cargar la base de Excel le vamos a dar acá en Browse y buscamos o ubicamos donde tenemos la base de datos a trabajar. Aquí tenemos la base de datos a trabajar, la seleccionamos y le damos a abrir. Esta sería la base de datos en Excel y como vemos en esta hoja tenemos varias pestañas. Y él aquí por defecto nos leyó la primera hoja que tenemos, pero es conveniente seleccionar uno mismo la hoja. Entonces le voy a dar acá y desplegamos aquí para seleccionar la hoja de trabajo. En este caso es esta primera. Si la base de datos es muy grande, nos vamos acá y es conveniente activar esta opción o aumentarle aquí el número de las filas. Aquí ya nos aparece la base de datos. Estos signitos de interrogación quiere decir que esos datos son datos vacíos o datos faltantes. Ahora le damos a aplicar y luego le damos OK. Estos nodos acá funcionan como un semáforo. Aquí cuando está en rojo quiere decir que no le hemos ordenado ninguna tarea. Aquí ya le configuramos una tarea. Solo sería correrlo, que lo podemos correr de este nodo o darle clic derecho, correr. Entonces si le damos acá, aquí ya estaría corriendo el nodo. También lo pudimos haber dado desde un ejecutar que aparece aquí o haberle dado clic derecho, ejecutar también. Bueno, aquí ya va terminando de ejecutar el nodo. Una nueva opción que tenemos acá en esta nueva versión es que si yo quiero, desde la flecha despliego, ¿sí?, hacia un lugar vacío y él me va a sugerir unos nodos. Entonces miren que acá me aparece la sugerencia de unos nodos. Me va a mostrar unos nodos sugeridos de acuerdo a este nodo. Ahora vamos a unir el nodo de la base de Excel, lo vamos a unir contra el nodo de Missing Value. Entonces de flecha con flecha hago esa unión. Y miren que este nodo de acá ya se me colocó en color amarillo. Si le damos doble clic al nodo o le dábamos en el piñoncito que aparecía ahí, él nos va a aparecer el cuadro de diálogo para que configuremos ese nodo. Entonces en este caso nos está diciendo que los números nos los va a reemplazar. En este caso le vamos a decir que por la media o el promedio. Las palabras les vamos a decir que por lo más frecuente o ahí aparecen más opciones para elegir cualquiera de ellas.
Y este otro número que ya son con decimales, le vamos a decir que el promedio, este de acá era entero, este es con decimales y este de acá es las variables cualitativas donde aparecen palabras, le estamos dando la más frecuente. Le damos a aplicar, le damos OK. Si le damos aquí, vamos a ejecutar el nodo. Bueno, aquí ya ejecutó el nodo, ya me hizo todos esos reemplazos de esos datos vacíos. De hecho, lo puedo ver aquí en la base de datos, que ya no tengo ningún signo de interrogación. Voy a pasar a este nodo de Excel para darle esta opción de estadística que me olvidé dársela ahorita. Si yo le doy ahí, él me va a calcular unos estadísticos. Bueno, aquí ya me calculó unos estadísticos. Cuando le di acá, me van a aparecer las 53 variables. Nos dice el tipo, me dice los datos faltantes en cada una de las variables, los mínimos, los máximos, los cuartiles, el promedio absoluto, desviación estándar, la suma. Entonces acá nos calcula unos estadísticos generales que nos pueden ayudar a entender un poco más la base de datos. Ahora vamos a conectar el nodo de Missing Value con el nodo de Row Filter. Este nodo es para filtrar filas. Le damos doble clic acá y acá ya nos aparece para configurarlo. Todas estas son las opciones que tenemos para configurarlo. Si queremos incluir filas, excluir filas, entonces digamos vamos a mostrar el ejemplo aquí que vamos a excluir unas filas. Le vamos a dar acá cuál variable, le decimos que puntaje global y le vamos a decir que vamos a excluir el puntaje con la categoría medio. ¿Sí? Si le damos a aplicar OK, va a hacer esa tarea. Si queremos incluir, excluir ya por números, entonces le vamos a activar acá. De hecho, él nos va a permitir también hacer intervalos o rangos de cosas que queramos excluir. Entonces aquí pueden explorar toda la parte de excluir filas. Le damos a aplicar OK y le vamos a decir que corra el nodo. Después de haber filtrado, entonces en esta variable solo nos va a aparecer la categoría alto y la categoría bajo en puntaje global. Ahora vamos a conectar este nodo con el nodo de Number to Extreme. Le damos en el piñoncito para que nos permita configurar. ¿Qué hace este nodo? Bueno, este nodo nos permite convertir variables que están codificadas o se encuentran en números para colocarles el formato cualitativo y que las entienda como una variable cualitativa y esos números los entienda como una categoría y no como una variable cuantitativa. Entonces, estas dos variables que el sistema les dio como variables cuantitativas, el nodo las va a convertir en variables cualitativas y ya esto van a quedar como categorías. Entonces, eso es lo que hace este nodo, le damos OK y lo vamos a correr. Ahora conectamos este nodo con Column Filter, le damos doble clic al nodo para configurarlo y este nodo lo que nos permite es excluir columnas. Las columnas que están aquí son las que vamos a dejar pasar para hacer el modelo y las que están acá las vamos a quitar. ¿Por qué las quitamos? Porque consideramos que no le van a aportar al modelo. Para incluir o excluir, uno simplemente las selecciona y con estas flechitas las incluye o al contrario, las excluye. Ahora le vamos a dar OK, corremos. Ahora conectamos este nodo con el nodo de normalizar. Le vamos a dar doble clic acá. Él automáticamente nos va a leer las variables que él entiende como variables cuantitativas. En este caso solo tenemos una. Bueno, este nodo de normalizar lo que hace es homogenizar las unidades de las variables cuantitativas. Ejemplo, si aquí tuviéramos dos variables cuantitativas, las puedo pasar para acá. Y si tuviéramos de la persona la edad, digamos otra variable acá que fuera el peso en kilogramos, entonces unidad kilogramos y la edad en años, es una buena práctica y recomendable normalizar las unidades de esas variables. ¿Qué quiere decir? Que las vamos a colocar en una unidad de 0 a 1 o podríamos activar este que es el Z-score de la campana de Gauss de la normal y también lo normalizaríamos por ese lado. Como en este caso solo tengo una variable que es cuantitativa, no la voy a normalizar porque no tengo con qué compararla con ninguna otra unidad. Le voy a dar a aplicar OK y corremos el nodo. Estos signitos que aparece este triángulo de acá es una advertencia. Miren que ahí lo que me está diciendo es que no tengo columnas incluidas en este nodo para normalizar. Uno decide si eso es un error o no es error. Él simplemente le da la advertencia. Ahora conectamos normalizar con particionar. Le damos doble clic. Lo que buscamos acá es particionar la base de datos. Aquí le vamos a colocar 70%.
Y lo que quiere decir eso es que el 70% de la base de datos la va a usar para entrenar el modelo y el otro 30% que quede lo va a dejar aparte para probar el modelo al final. Acá vamos a seleccionar la opción de estratificación aleatoria. Como nuestra variable y es puntaje global, que tiene dos categorías, el puntaje bajo y el puntaje alto, lo que queremos es que él escoja aleatoriamente y estratifique, pese esos estratos, esas dos categorías acá en esta variable. Si queremos, aquí le podemos colocar alguna semilla, en este caso la selección va a ser aleatoria. Lo corremos. En este momento ya la base está lista para pasar al nodo de árbol de decisión. Abrimos el nodo para empezar a configurarlo. Lo primero es seleccionar nuestra variable y, que es puntaje global. Y esta variable y debe ser cualitativa. En nuestro caso tiene dos categorías, puntaje bajo y puntaje alto. Aquí tenemos dos medidas de calidad que podemos seleccionar. Aquí tenemos los métodos de poda. La poda reduce el tamaño del árbol y evita el sobreajuste. Y aquí la podemos desactivar o activar. Aquí podemos seleccionar el número mínimo de registros por nodo. Si el número llega a este mínimo, ya el árbol no crece más. Esto corresponde a un criterio de parada o prepoda. Aquí tenemos el número de registros almacenados para la vista en el árbol. Aquí tenemos el punto de división promedio. Si está marcado, las variables cuantitativas se partirán en el promedio. Si no está marcado, la división se establece en el valor más grande de la parte inferior. Aquí tenemos el número de subprocesos. Puede explorar múltiples subprocesos y por lo tanto múltiples procesadores. Aquí podemos omitir las columnas nominales que están sin información de dominio si está marcado. Si marcamos esta opción, forzamos una columna o una variable que quede como la primera variable para iniciar el árbol. Aquí podemos forzar al árbol que nos haga divisiones nominales binarias, que nos parta todo en dos ramificaciones. De esta manera se configura el nodo de árbol de decisión. Nosotros tenemos unos números tan altos acá, dado que nuestra base es grande. Le damos a aplicar OK y corremos el árbol. Ahora vamos a configurar el nodo decisión tree predictor. Cuadro azul con cuadro azul. Aquí le está pasando ya la función del árbol de decisión creada en este nodo. Vamos a conectar de esta flecha de acá abajo que tenemos, que es donde sale el 30% de los datos vírgenes que tenemos para probar el modelo, lo vamos a conectar con el nodo de predictor. Y el árbol, hace un rato lo configuramos o lo conectamos con esta flecha que tiene el 70% de los datos que salen por aquí, que es con lo que entrenamos el modelo. Le damos doble clic para configurar este nodo, lo vamos a dejar de esta manera, aplicar OK y lo corremos. Como podemos ver acá, este nodo nos calculó una variable predictora. Él predijo el puntaje del estudiante, si es bajo o alto. Y acá vamos a tener la variable predictor, la variable original, la y original que estábamos trabajando. Ahora, cuando pasemos a la matriz de confusión, lo que va a hacer es cruzar o comparar esta variable contra esta variable para sacar la matriz de confusión. Ahora vamos a ver el rendimiento o precisión del modelo de estas tres maneras. Vamos a empezar por acá, por el nodo score, para ver la matriz de confusión. Le damos doble clic para configurar el nodo y aquí vamos a seleccionar puntaje global y acá vamos a seleccionar predictor de puntaje global, que es mi variable y. Esta sería la original y esta fue lo que la función predijo. Le vamos a dar a aplicar OK, corremos el nodo, le damos clic derecho al nodo y le vamos a decir que nos deje ver la tabla donde vamos a tener que tiene una accuracy o un acierto del 75,79% y un error del 24,20%. Este sería el acierto que tuvo el modelo en predecir ese 30% de los datos vírgenes que teníamos para probar el modelo. Ahora le vamos a conectar el área bajo la curva ROC, le damos doble clic para configurarlo y acá vamos a tener las categorías de mi variable y. En este caso solo estoy trabajando con bajo y alto. Voy a pasar a este lado de acá, puntaje global bajo, que es mi interés. Y acá me aseguro de que esté puntaje global. Y aquí en esta clase yo le voy a seleccionar que mi interés es bajo.
Y acá dejo filtrada esta parte de puntaje global bajo. Le voy a dar a aplicar OK y corro el nodo. Ahora le damos clic derecho y le decimos que nos deje ver los resultados. Y aquí nos va a salir el área bajo la curva ROC, en este caso de 0,82. Entre más cercana esté a 1, mejor. Para nuestra variable puntaje global con categoría baja. Ahora tenemos otra medida que es la leaf. Conectamos el nodo, le damos doble clic para configurar el nodo. Acá seleccionamos nuestra variable Y, puntaje global, aquí nuestro interés, que es puntaje global categoría bajo. Seleccionamos bajo nuestra categoría de interés y le damos a aplicar OK. Después de correr, le damos clic derecho al nodo, le decimos que nos deje ver los resultados. Aquí tendríamos en rojo el indicador de leaf. Y acá le podemos pedir el acumulado. Le pedimos acá y nos da la ganancia acumulada. Bueno, en este momento ya acabaríamos el proceso, ya sabemos la calidad de la función predictora que tenemos. Ahora podemos iniciar a ver el árbol. Le damos clic derecho acá y le decimos que nos deje ver el árbol. Aquí ya nos va a mostrar el árbol y aquí podemos ir desplegando el árbol según nuestro interés de lectura. Ya en este momento el árbol no despliega más, dado que nosotros le tenemos un criterio de parada ya de 100 casos en el nodo. Entonces aquí dejo 105, 127, él ya no va a desplegar más, dado este criterio de parada o prepoda que le colocamos hace un rato. Le vamos a conectar este nodo de decisión tree, pero es para ver el árbol nomás. Entonces lo conectamos. Vamos a dejar la configuración por defecto como está. Le damos a aplicar OK y vamos a correr el árbol. Le damos clic derecho y le decimos que nos deje ver el árbol. Aquí ya nos lo muestra de otra manera. Es muy parecida a la otra, pero es una forma de visualizarlo diferente. Aquí podemos desplegar si queremos la tabla para que nos muestre los valores que hay dentro de cada uno de los nodos, o la podemos comprimir. Y aquí podemos ir desplegando las vistas de cada una de las ramas de este árbol. Si queremos entrar a analizar algo en particular, le damos clic ahí y él nos va a desplegar los valores que tiene dentro de cada nodo. Después de realizar la poda, corremos el árbol y vamos a su lectura. Le damos clic derecho al árbol y le pedimos que nos lo deje ver. Aquí tenemos el árbol, la cantidad de casos, la participación. Nuestro interés es el puntaje bajo, entonces revisamos en los dos nodos donde tenemos más probabilidad de puntaje bajo. Aquí tenemos la mayor probabilidad. Abrimos este nodo, nos abre la variable edad. La mayor probabilidad de puntaje bajo sigue por esta rama. Abrimos la rama y tenemos la probabilidad de puntaje más bajo en esta hoja de acá. Esta misma apertura la podemos hacer si nuestro interés fuera el puntaje alto. Vamos a copiar este árbol en otro formato para que nos permita mejor la explicación. Bueno, acá ya tenemos el árbol. Hay dos cosas fundamentales que entrega un árbol de decisión. Uno es el ranking de las variables y dos, la regla de decisión. El ranking de las variables son las variables X que mejor permiten explicar la variable Y de estudio, en este caso puntaje bajo o alto. En este caso ese ranking sería, la variable más importante sería valor de la matrícula, seguido de la edad y por último tenemos el estrato o nivel socioeconómico de la vivienda, como se muestra acá. Esta lectura del ranking se hace de arriba hacia abajo. Para leer la regla de decisión, buscamos el nodo, en nuestro caso con la probabilidad de bajo, que es 80.3%, y esta lectura la vamos a ir haciendo hacia arriba. Con una probabilidad del 80.3%, las personas que sacan un puntaje bajo tienen un nivel socioeconómico sin nivel socioeconómico 1 y 2. Seguimos por este camino, son mayores a 23 años, seguimos por acá y pagan un valor de matrícula entre 500.000 y 4 millones de pesos. Las personas que sigan esta regla de decisión tienen una probabilidad del 80.3% de sacar un puntaje bajo. Si nuestro interés es entender las personas de puntaje alto, podemos desplegar estos nodos y hacer la lectura de la misma manera. Ahora vamos a ver cómo predecir nuevos casos. Ya tenemos la función y se la vamos a aplicar a 1000 nuevos estudiantes que van a presentar la prueba en el próximo examen entre las categorías de bajo y alto.
Para eso tenemos que exportar la función. Eso se hace con este nodo PMML. Lo conectamos de acá cuadro azul con cuadro azul para que pase la función. Doble clic al nodo para configurarlo. Ahora le vamos a decir dónde queremos que nos guarde la estructura de esa función. Entonces le vamos a dar en Browse. Le vamos a colocar acá un nombre. Le vamos a colocar ese nombre y le vamos a decir que lo guarde en el escritorio. Le damos guardar, aplicar OK y vamos a correr el nodo. En este momento ya ese archivo nos quedó guardado en el escritorio y ahí que está toda la estructura de la función que produjo este nodo del árbol. Para predecir estos nuevos 1000 casos, ¿qué resultado van a obtener? Se puede hacer de diferentes maneras. Entonces, vamos a usar el mismo nodo de decisión tree predictor que está acá. Lo vamos a conectar cuadro azul con cuadro azul y un nodo de Excel para cargar bases de Excel. Le vamos a dar doble clic a este nodo y le vamos a pedir que nos traiga acá en Browse. Vamos a ir a buscar la base de datos de Excel con los nuevos 1000 estudiantes, que en nuestro caso la tenemos en la misma base de datos, pero en otra hoja diferente. Ahora seleccionamos esta opción y le pedimos que nos cargue esta hoja de nuevos 1000, que es donde va a estar los datos de esos nuevos 1000 estudiantes. Le damos clic ahí, ya la base de datos se está cargando. Bueno, aquí ya cargó la base de datos. Recuerden que la base de datos tiene que tener la misma configuración y los nombres de las variables para que concuerde con el modelo que el nodo de árbol de decisión creó. Aplicar OK. Y ahora conectamos este nodo de Excel, lo conectamos con el Decision Tree Predictor, lo vamos a dejar configurado de esta manera, aplicar OK y lo corremos. En este momento ya corrió todo el nodo, le vamos a pedir que nos deje ver los resultados, le damos acá, ellos van a estar acá en la parte de abajo y miren que él acá al final me creó una columna donde ya me da la predicción si ese estudiante va a tener un puntaje bajo o un puntaje alto. Y eso lo va a hacer para los 1000 nuevos estudiantes. Si yo quiero exportar esos datos, le vamos a conectar un nodo de este que permite exportar archivos de Excel. Lo vamos a ver en un momento. Si yo quiero crear la tabla, este nodo me va a permitir crear una tabla. Entonces, si yo le doy doble clic acá a este nodo de crear, yo puedo darle control C y traer los datos de cada una de las variables. Si no quiero cargar toda la base, sino simplemente unos datos. Y si le damos clic derecho acá a la columna que copiamos o variable que copiamos, aquí podemos darle a esta primera opción, podemos darle un nombre y un tipo de variable o podemos hacer otro tipo de configuraciones para ir acomodando la tabla. Le dan aplicar OK y ya podemos conectar esta tabla acá y hacer el mismo proceso de hace un momento. Otra forma de hacer esa predicción es utilizar este nodo PMML, el que nos va a pedir que le carguemos ese PML que exportamos hace un rato del árbol. Entonces abrimos el nodo, le damos Browse y vamos y buscamos ese archivo que hace un momento lo guardamos en el escritorio. Después de llamarlo le damos a aplicar OK y él va a cargar la estructura de la función. Luego, de la misma manera que hicimos hace un momento, importamos el archivo de Excel, usamos el nodo de decisión tree predictor de la misma manera que hace un momento. Vamos a correr y en este caso él también nos va a calcular una nueva columna. Acá a la parte final, una columna predictora. Y aquí lo que hemos hecho es conectarle un nodo de Excel para exportar, que es este nodo que tenemos acá. Se lo conectamos acá, le damos doble clic al nodo. Entonces, si le dan acá, le dan la ruta escritorio o algún archivo carpeta que se quiera. Aquí lo vamos a asegurar que esté en toda la parte de los nombres y los ID seleccionados. Le vamos a dar aplicar OK. Si lo corremos acá y él pasa verde, él me va a exportar ya ese archivo de Excel y lo podemos ir a abrir allá donde lo hayamos dejado, la ruta que le dimos. Otra opción que tenemos también es el mismo nodo de PML como lo vimos ahorita, llamamos esa estructura o ese archivo, aquí tenemos el archivo de Excel de hace un momento, pero aquí ya estamos usando otro nodo que es el PML Predict. Pero nos paramos acá en este nodo y le vamos a dar esta opción de estas lineecitas de acá y él aquí que nos va a mostrar, nos va a decir ese nodo para cuáles modelos sirven. Entonces, mire, ese PML Predictor lo podemos usar para todo este tipo de modelos. Entre ellos está el árbol de decisión, que nos prediga qué va a pasar con esos 1000 estudiantes. Y este nodo de acá nos va a permitir para sacar un reporte. Y le damos doble clic acá y lo podemos configurar, lo podemos dejar en este tipo de archivo.
y si le damos clic derecho y le decimos que nos deje ver, nos va a mostrar una base de datos con el reporte y al final va a tener la variable predictora. Bueno, de esta manera ya vimos todo el proceso para calcular un árbol de decisión en la parte de clasificación. En nuestro próximo video vamos a trabajar el algoritmo de Random Forest. Utilizando ya esta misma estructura que cargamos de esta base de datos, vamos a partir desde este nodo, entonces va a ser un video muchísimo más corto. Recuerden que en la descripción del video se les deja la lista de todos los nodos con los cuales se realizó este trabajo. Si te interesa que hagamos un video de un algoritmo en particular, déjalo en la descripción del video. Si te sirvió la información presentada en este video, dale me gusta. Y si te interesa el análisis de datos, suscríbete al canal.